Damos inicio a este espacio especial que hemos denominado Noticias Canal 3 al rescate de la historia, de la mano del historiador Marcelo Díaz Busquiazo. Y no vamos a seguir con muchos preámbulos porque la atracción que ha dejado justamente Marcelo con el relato a su manera de la historia, además de, por supuesto, que cada vez que llega nos nutrimos de esta rica historia, sobre todo que tiene que ver con nuestro departamento, pero también con algunos personajes que estuvieron aquí y dejaron su huella. Marcelo, te damos las muy buenas noches y te vamos a preguntar de qué vamos a hablar o de quién en el día de hoy. Bueno, buenas noches Fernando, buenas noches a la audiencia y hoy vamos a hablar de nuestro prócer, de José Gervasio de Artigas y ese vínculo que tiene con Colonia del Sacramento y cómo surge puntualmente Colonia y la estadía de él aquí, que es muy importante también para la historia de nuestro país. Pero tenemos que remontarnos primero a un hecho que sucedió en Europa, puntualmente en Francia, en ese momento Fernando VII, y también la invasión de Napoleón a lo que fue puntualmente hacia Portugal, pero ocupando el territorio español, y la captura de no solo Fernando VII, sino que su familia, y también Carlos IV, que era su padre, en Bayona. Entonces generó que en el mundo hispano, evidentemente que en ese momento el Río de la Plata, tanto lo que era la banda oriental como lo que es la parte de Argentina, pertenecíamos en ese momento al reino español. Todos se consideraban ciudadanos españoles, no estaba en duda eso. Y al no tener la figura del rey, ¿quién va a gobernar estas comarcas? ¿Quién va a llevar adelante los designios de la población? Y ahí surge un problema muy importante, porque para Europa, desde su punto de vista eurocentrista, van a querer ordenar las leyes, en este caso políticas, del resto de las colonias. Y en América, nosotros, los americanos, van a decir, no, vamos nosotros a representar para nuestras colonias a el rey cuando en este momento no se encuentra. Y ahí genera un problema importante. Se forma lo que es la Junta Central de Sevilla en España, luego la Junta de Regencia, y en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, con aquella famosa frase del pueblo quiere saber, Cornelio Saavedra va a ser nombrado el primer presidente de esa Junta de Mayo, que va a decidir gobernar en ausencia del rey estos territorios. Y en ese momento tenemos la figura de el virrey que se encontraba en Buenos Aires, Baltasar Hidalgo de Cisneros, el cual va a ser relevado de su cargo porque no va a representar al rey y sí lo va a representar el pueblo, la Junta de Mayo. Y en este lado nosotros teníamos Montevideo, que era el apostadero. Se mal llama a veces el apostadero militar y naval, pero solo con decir apostadero estamos diciendo que es una guarnición militar y naval que es la más fuerte en el Río de la Plata. La principal fuerza estaba concentrada en Montevideo y la jurisdicción de Montevideo y lo que era también territorio de nuestra banda iba a estar más que nada recorrido, patrullado por parte del regimiento de blandengues de Montevideo, al cual había ingresado Artigas en 1797 y había sido designado a Colonia del Sacramento. Es así que va a venir por el litoral, va a llegar a Colonia, luego va a salir en misión hacia lo que es la frontera con Brasil, la zona de Santana o Livramento, pegado a lo que es Rivera, y volviendo a Colonia se van a empezar a generar problemas. Primero, cuando había llegado Artigas, estaba el gobernador Ramón del Pino, que había sido un excelente gobernador para Colonia, un vecino muy afincado a lo que era la idiosincrasia del pueblo coloniense, de la gente, y lo había sustituido el brigadier Vicente María de Muesas. Y comienza a tener problemas con Artigas, que Artigas en ese momento era el segundo comandante interino de la plaza, era capitán del regimiento de blandengues de la tercera compañía y había llegado con el cargo de ayudante mayor. Viene a ser lo que en la actualidad podría ser el segundo jefe del batallón o el subjefe de policía en lo que es el orden jerárquico, pero militar o policial, o el secretario del intendente, lo que sería el secretario general, la orden política, pero antes se concentraba en una sola persona.
el gobernador, y en este caso Artigas como el segundo al mando. Y se suscitan problemas, uno de ellos originados porque supuestamente unos soldados de su cuerpo habían entrado a unas quintas y robado unas frutas, pero es la gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque Artigas estaba siendo bien visto por la gente de la Revolución de Mayo, le decían que era el coquito de la campaña. En significación aquel coquito dulce que es necesario tenerlo porque todos lo quieren contar con él, por el conocimiento de la campaña, por el conocimiento que tenía de sus hombres, y era un líder natural. Capacidad y carismático. Exacto, las dos funciones que tiene un líder, más allá de aquel líder que puede ser líder por la imposición, un líder autoritario, por su cargo, en este caso era el carisma. Y también Rondó había sido observado por la Junta de Mayo que van a traer los servicios de Rondó también. Es así que Artigas va a tener que abandonar, desertar de lo que es las filas del ejército español, y él se encontraba en la comandancia. La comandancia de Colonia, las ruinas a principios de 1900 todavía se encontraban en lo que es la calle España y 8 de octubre. Es una esquina donde ha habido varios comercios, uno de ellos llamado La Comandancia también. Nosotros vamos a poder ver imágenes de lo que es el lugar, cómo era y actualmente cómo está. Y en 1928, Capurro, que era un arquitecto, hizo un libro donde pone los vestigios que quedaban de esa comandancia, que fue el lugar donde estuvo Artigas. Que no tenemos ni una placa, ni un recuerdo de eso. Lo que sí hay una placa, recordando que el lugar donde Artigas sale, o en referencia a eso, es la Plaza 1811, que está junto al Portón de Campo, que en la imagen van a ver que estaba más cercano a la muralla, porque cuando se colocó esa placa, Odriozola y todos aquellos que hicieron la reconstrucción de la muralla, determinaban como que ese lugar era el último límite del bastión español en Colonia. Y después se corrió unos metros, que ahora está a la entrada prácticamente, cuando bajando a la oficina de información turística, y en esa placa vamos a ver a aquellos que salen con Artigas, se fugan de Colonia, desertan. ¿Y qué sucede? Artigas, como era su superior, la deserción es calificada, es muy grave. Si lo llevan a capturar, obviamente lo iban a fusilar, no había vuelta, y a los que se fueron con ello, seguramente le iban a condenar a la horca. A los oficiales lo fusilaban y al personal, en este caso, lo ahorcaban. Posiblemente al cura párroco, que en este caso lo acompaña, que es José María Enríquez de la Peña, lo hubiesen perdonado porque a veces por el tema eclesiástico tenían otros favores. Y a su vez el teniente Ortiguera, Rafael Ortiguera, un cabo de apellido Silva, Juan Silva, Bonifacio y Laureano, en este caso Lascano, que son hermanos, Ángel Velázquez, Francisco Ortiz, Pablo Aparicio y Salvador Carballo son las personas que salen con Artigas. Son 10 en total que van a dejar lo más rápido posible Colonia. Van a salir de esa comandancia, evidentemente van a salir cercano a lo que es Balteó del Carmen. ¿Por qué? Porque van hacia la zona de la batería de Santa Bárbara. Y vos me preguntás, ¿dónde era eso? Ajá. Bueno, es un lugar que estaba cercano a lo que es el actual Estadio Supichi, muy cercano a la zona donde están los bomberos, una batería que era de ataque a Colonia durante la época colonial, y ahí había un rancho que pertenecía a un comerciante español, Juan del Águila, que tenía su casa, nosotros lo podemos ver ahora en las imágenes, donde se encuentra actualmente el espacio expositivo del periodo español, el ex Museo Español, parte del Museo de Colonia, y él era español y ayuda a Artigas y sus hombres en ese rancho que estaba ubicado exactamente en la mitad o prácticamente de lo que es el Supichi, el estadio. En las imágenes lo podemos ver, lo que nos queda de esa foto, una foto antigua muy interesante. Y ese rancho van a tomar los caballos y se van a dirigir a unos 35 kilómetros al norte de Colonia, sobre el río San Juan, la zona de Paso Antolín, a la estancia grande de Teodosio de la Quintana. En ese lugar va a ser recibido por este ciudadano español también, hijo del corregidor La Quintana o Quintana, como se llamaba en los planos, como lo podemos observar, y el lugar donde estuvo Artigas, como estaba en el estadio, ahora está pegado a los bomberos. Hay 2 placas que lo recuerdan, esa salida de Artigas, que durante el Bicentenario en el 2011 se hizo un acto que tendría que haber sido el acto principal, porque es donde inicia esa llama a la revolución.
Y llegado a la estancia de Teodosio de la Quintana, le da apoyo en armas, caballos, le da dinero y va a seguir rumbo hacia Mercedes, Paysandú, Entre Ríos, donde va a cruzar con el cura Enríquez de la Peña y con el teniente Ortiguera, y va a presentar su espada a lo que es la Junta de Mayo. Se va a poner al servicio de la Revolución Americana en este caso. Y no va a pelear contra España. Va a haber españoles y caudillos de un lado y españoles y caudillos del otro. Ambos van a enfrentarse, las fuerzas de la Junta de Mayo, con las fuerzas que apoyaban a la Junta de Regencia, que particularmente eran las españolas que estaban en Montevideo, más algunos criollos, y van a llevar adelante lo que es la batalla de las Piedras, donde luego de vencer a Artigas, ¿qué va a decir? No va a decir viva la independencia, que no se hablaba en ese momento. No va a decir viva la revolución. Dice viva nuestro rey, viva Fernando VII. Y ahí nos damos cuenta de lo que significaba la revolución en ese momento. A los inicios, la autoridad y la representatividad. Luego, como son cambios dinámicos, violentos, degeneran en que sí van a empezar a enfrentarse contra esas fuerzas de regencia y puntualmente los identificamos como los españoles. Pero tengamos en cuenta que había caudillos orientales, criollos y españoles de ambos lados. Y bueno, ¿qué nos queda en esa estancia? Desde una familia, Aristegui, es una casa de piedra, que es muy interesante mantenerla, porque ahí pasó Artigas. Y Artigas, en agradecimiento, ¿qué le va a dejar a la familia de Teodosio de la Quintana? Le va a entregar un yesquero, que lo estamos viendo en imágenes, que se observa en el espacio del museo, doctor Rebufo. Sí. Y es un yesquero de cola de mulita, que el yesquero era un hongo, que se llamaba yesquero justamente, donde sale la yesca, donde se ponía parte de ese hongo que es muy inflamable, y con una piedra de sílex y con un hierro que tiene, que nosotros lo podemos apreciar en el conjunto, se encendía el fuego. Y eso que era un bien invaluable para Artigas, se lo regala y se mantuvo en la familia y hoy día lo podemos disfrutar en la exhibición en el museo. Entonces él da algo de sí, que lo tenemos, claro, lo disfrutamos, esa pieza que es espectacular. Y también hay familiares de Teodosio de la Quintana que se inauguró en lo que fue un lugar que pertenecía a Teodosio de la Quintana, en Colonia, donde está la Fundación Fontaine Minelli, que se puso una placa a Teodosio de la Quintana, amigo de Artigas, los familiares estuvieron, y eso también es muy emocionante. ¿Y qué va a pasar con Muesas, aquel que enfrentó a Artigas? En la batalla del Cerrito de 1812 va a morir en Montevideo, en el Cerrito de la Victoria, y es muy reconocida la figura de Muesas, y es una pérdida sensible para las tropas de la regencia en ese momento. Pero la guerra va a continuar, después viene la Revolución Oriental, los orientales en la banda oriental, y va a llegar en 1816 la invasión portuguesa. Y en 1818, Colonia del Sacramento va a izar nuevamente la bandera portuguesa desde 1777, que era la última vez que habían estado, ahora 1818 los tenemos otra vez. Y si vemos el plan de operaciones de las fuerzas artiguistas para atacar esa invasión portuguesa que venía de la frontera de Brasil y por el río, estaba todo para llevar la pelota a la cancha del adversario. Era atacarlos en el territorio, en la frontera prácticamente de Río Grande do Sul, anteponer las fuerzas y no permitir el avance. Pero ¿qué sucede? Tenía una carencia importante. No tenía armada las fuerzas artiguistas. Y para ello existe una figura que son los corsarios. Y me preguntarás, ¿son los piratas? No. Los corsarios son capitanes de barco con su tripulación, con sus barcos propios, que van a ofrecer a un Estado, en este caso a la provincia oriental y a Artigas, que no tenía armada, de ofrecerle sus servicios. Entonces, ¿qué hacía en ese caso Artigas? Le iba a ofrecer lo que eran las letras patentes, que son la patente de navegación, autorizando a navegar y aportar. Patente de corso. Patente de corso. La patente de corso es una de las tres letras patentes. Está la patente de navegación, en este caso, la patente de corso y la patente de presa. Y estos corsarios artiguistas utilizaban una embarcación que son los Baltimore Clippers, que son barcos medianos, pero mucha vela, muy bien artillados, y eran el terror de los mares. Y llevan la guerra, portando la bandera artiguista, al Mediterráneo, al Caribe. Las presas que obtenían las llevaban a Baltimore, en Estados Unidos.
Y hay uno de ellos que supera en fama a todo el resto. El capitán era un inglés, que era John Daniels, y tenía una tripulación de unos 60 hombres, norteamericanos, franceses, ingleses, irlandeses, y va a llevar la guerra a los mares, va a capturar 29 barcos, va a capturar a Nereida, un barco de guerra español, pero va a tener un acto que es considerado en lo que es el mundo marino como una galantería de un capitán que era de mar y guerra. ¿Qué sucede? Que a la entrada del estuario del Río de la Plata venía una sumaca, la flor del Río de la Plata, y los corsarios, o sea, el irresistible, la aborda. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Que venía una mujer, Celeste Flow, y como el irresistible era capitaneado por un caballero, les permite que continúen. Y eso adquirió una fama, el irresistible fue reconocido en todos los mares. Pero hay algo fundamental, y que el irresistible tenía la patente de corso dada en Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento. Y es así que, bueno, estas historias muy cercanas claro que sí. hacen también que lo tengamos en cuenta. Y ojalá el día de mañana podamos disfrutar de una placa en el muelle que se está por inaugurar, que también dedicada a esa memoria de los corsarios artiguistas. Bueno, entonces en este rescate de la historia nos trajiste el recuerdo y la memoria de Artigas en Colonia del Sacramento y bueno, también ese vínculo con los corsarios nada menos y esta historia que se daba en estas tierras. Te agradecemos mucho, Marcelo, por este capítulo de Al Rescate de la Historia. Bueno, ya vendrán muchos más. Cómo no, muchas gracias. De esta manera cerramos este espacio especial de Noticias Canal 3. Regresamos con más noticias.